ayúdanos a vivir una vida piadosa delante de Dios, ¿verdad? Siempre que nosotros escuchamos la revelación de lo que Dios tiene para nosotros en los tiempos que Dios que Dios tiene para la humanidad, para la iglesia, ¿verdad? Esto nos debe de desafiar, nos debe de animar a que nuestras vidas cada vez sean, como dice Filipenses, ¿verdad? Como luminares en medio de una generación maligna y perversa, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros recibamos una revelación de la profecía de la palabra, debe en primer lugar despertarnos a vivir una vida piadosa. Segunda cosa que debe producir la profecía en nuestra vida es despertar al creyente que está dormido o que es pasivo, ¿verdad? Siempre que escuchemos las verdades de Dios y las entendamos, nosotros debemos de tomar en cuenta que somos responsables de ese conocimiento. Una persona que nunca ha escuchado la palabra, pues no tiene esa responsabilidad de obedecerla, pero nosotros que continuamente la estamos escuchando, no solamente debemos escucharla, debemos obedecerla, ¿verdad? Entonces fíjese, la profecía debe de despertar al cristiano que está dormido o llevando una vida pasiva. Nos debe de motivar a hacer algo, ¿verdad? Nos debe de motivar a hacer lo que no estamos haciendo y a dejar de hacer lo que no debemos hacer. Eso es el deseo de Dios. Y la tercera cosa que produce la profecía cuando nos es revelada es que debemos ser desafiados también para ganar almas para Cristo, ¿verdad? Siempre que nosotros entendamos todo lo que vamos a ver el día de hoy, debe de animarnos, debe de empujarnos a compartir la palabra con nuestros vecinos, empezar orando por ellos, ¿verdad? Empezar pidiéndole a Dios que ponga en nosotros esa carga, ese deseo. Aquellas personas que trabajan con nosotros, que todos los días los vemos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, ¿verdad? Familiares, vecinos o personas con las que tenemos algún tipo de trato, como la señora de la tiendita, ¿verdad? O el que vende, no sé, que Dios nos lleve a ganarlos para Cristo, porque ese es el regalo más grande que podemos darle a una persona, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y la bendición más grande, fíjese, que una iglesia le puede dar al mundo es el conocimiento del Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Entonces debemos ser desafiados en estas tres cosas siempre que escuchamos la palabra de Dios. Pues vamos a Apocalipsis 14, nos quedamos en el versículo 5, lo vimos hasta el 5 la semana pasada y vamos a ver a partir del, vamos a leer del 6 al versículo 11 y luego lo vamos a ir desmenuzando. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Muy bien, aquí como lo hemos estado viendo, ¿verdad?, en los versículos o capítulos anteriores, en esta escena descrita por Juan, está siendo llevada a cabo en el tiempo terrible y devastador de la gran tribulación. Como ya sabemos, en este tiempo, ¿verdad?, la iglesia ya fue levantada en el rapto y en la tierra ya está el segundo periodo de 3 años y medio, y el anticristo o la bestia y el falso profeta ya están operando en la tierra. Ya está a todo lo que da, ¿verdad?, el movimiento de estos dos seres malignos que están teniendo dominio. Fíjese, en este periodo de 3 años y medio, a Satanás, o sea, a la bestia, que es el hijo de Satanás, y al falso profeta, se les va a dar total libertad de operación en la tierra. Claro, todo está gobernado por Dios, ¿no? Y Dios les va a dar una gran libertad para que hagan y deshagan en este tiempo en la tierra. Entonces, ya sabrá, ¿verdad? Ya sabrá lo que va, el ambiente espiritual que se va a mover aquí, ¿verdad? El ambiente tan tremendo, tan nefasto. Si ahorita que estamos viendo cosas bien terribles, ¿verdad? Pasa una semana a otra, venimos la próxima semana con el favor de Dios y el Señor no viene por nosotros, ¿verdad? Próximo miércoles volvemos a ver Apocalipsis o vemos Hechos, y quién sabe qué cosa pasó en México. Esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero esta semana pasada pasó algo, ¿verdad? Entonces estamos viendo que las señales, como está viendo la meditación. ¿Cuántos hicieron su meditación esta semana? Levante su mano. Muy bien. Estamos viendo, dice que de la higuera aprendamos las señales, ¿verdad? De la higuera, dice, y entiendan que el verano está cerca. Y sabe, las señales están sucediendo, pero ¿sabe quiénes son los que van a ver las señales? Los entendidos solamente. Los que tienen entendimiento espiritual. Porque los que no tienen entendimiento espiritual están velados en sus ojos espirituales. Ellos viven la vida como si todo estuviera normal, ¿verdad? Viven la vida como un día ordinario, trabajan, así como dice la palabra, como en los días de Noé, ¿verdad? Que trabajaban, se casaban y para ellos todo era, pero los entendidos no, los entendidos se dan cuenta que las cosas están sucediendo. Los entendidos nos damos cuenta, ¿verdad?, de las señales que están sucediendo, que esa higuera seca que era Israel, que se había secado por 2000 años, de repente le sale un brote así, ¿verdad? Pensábamos que ya estaba seco y le sale un brotecito que todavía tiene vida. Entonces el Señor dice, de la higuera dense cuenta que el tiempo está cerca. Ahora aquí dice el versículo 1, versículo 6, dice el apóstol Juan, vi volar en medio del cielo, es como decir en el centro del cielo, en un lugar visible, en el lugar más visible donde todos los puedan ver, dice a un ángel. Y es interesante lo que dice, un ángel que tenía, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, dice Juan, ¿verdad?, que este ángel llevaba un evangelio eterno, el evangelio eterno. Aquí
Fíjese que podemos ver algo bien interesante, porque cuando sucede esto, ya hubo un cambio dispensacional. ¿Por qué? Porque este es el mensaje de salvación para los hombres, ¿verdad? Fíjese, nosotros aquí vemos que si vemos en la Biblia, de Adán a Cristo, han sucedido diferentes dispensaciones en cuanto a la salvación de Dios para el hombre. Por ejemplo, de Adán a Cristo, los gentiles, o sea que los que no son del pueblo de Israel, eran salvos por medio de la invocación a Dios. Usted puede leer en Génesis 4:25, si lo podemos ver en la pantalla, Génesis 4:25 y 26, 4:25. Dice ahí, y conoció de nuevo Adán a su mujer, y con la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set significa sustitución, porque Dios dijo, ella me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. 26, ¿qué dice? Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Estamos hablando de la línea generacional de los que tienen la vida de Dios, los que tienen la simiente de vida de parte de Dios. Y dice, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, a partir de Set y Enos, dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, invocar quiere decir llamar de adentro hacia a Dios. Nos vamos a Romanos 10:13, y el apóstol Pablo escribe ahí, ¿verdad? Romanos 10:13 nos dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Desde Enos hasta Cristo, el hombre podía invocar el nombre de Dios, es llamar a Dios, porque sabe que Dios le dejó la puerta entreabierta a través de la creación de las cosas para que el hombre se dé cuenta que hay un Dios. El hombre sabe que hay un Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículo 19, la Biblia nos dice que lo que de Dios se conoce, a todos los hombres les es manifiesto, pues Dios mismo se los manifestó. ¿Sabe una cosa? Todos los seres humanos, estando cuerdos con sus sentidos normales en buen juicio, saben en su interior que hay un Dios. Absolutamente. El ateo más recalcitrante que sabe que hay un Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo puso en su interior. El hombre sabe. Dice acá, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. El 20, ¿qué dice? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces fíjese, está esa dispensación de la salvación a través de la invocación a Dios, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos ver que dentro de ese periodo aparece otro periodo entre Moisés y Cristo. Y ese es el periodo o la dispensación llamada de la ley. Dios le da la ley al hombre, y el hombre, en el caso de los judíos, podían buscar a Dios a través de la ley. Sabemos que la ley no salva, ¿verdad? Pero sí nos da el conocimiento y el temor de la existencia y de la persona de Dios. Ahora fíjese, de Cristo, a partir de Cristo, a nosotros y a los gentiles y a los judíos,
nosotros ahora estamos a partir de Cristo, de la cruz de Cristo, hace 2000 años, hasta este tiempo, hasta nuestro tiempo y hasta el tiempo del rapto. ¿Sí no se han hecho bolas? ¿Sí vamos bien? ¿Ok? De Cristo al tiempo del rapto está la dispensación de la gracia. Nosotros somos salvos por gracia, dice la palabra de Dios, y podemos estar seguros, ¿verdad? Que Hechos 20:21 nos da los dos fundamentos del Evangelio de la Gracia. Hechos 20:21 nos dice: testificando a judíos. Bueno, si nos vamos desde el 20, porque ahí dice algo interesante. Y como nada que fuese útil, dice Pablo, he rehuido enseñaros, anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El 21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca de que dos cosas importantes. Número 1, arrepentimiento para con Dios. Número 2, fe en la persona del Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio de la gracia, ¿verdad? Y dice Efesios 2:14 que de los dos pueblos, del pueblo gentil y el pueblo judío, Dios hizo uno solo. Dice Efesios, eso está en Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz. O sea, Cristo en la cruz hizo nuestra paz. Que de ambos pueblos, gentil y judío, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Entonces estamos hablando de las dispensaciones. Dijimos que del Cristo al tiempo del arrebato, hasta ahí se termina el tiempo de la gracia, ¿verdad? Ahora, fíjese, es interesante que en este tiempo de la gracia y en el tiempo de la invocación, el hombre solamente puede ser salvo por el mensaje de otro hombre. En el tiempo de la gracia, de Cristo al arrebato, el evangelio se predica como a través de persona a persona. Dios no permite que los ángeles intervengan. Por ejemplo, lo podemos ver en el caso de Pedro y Cornelio, ¿verdad? Ahí en Hechos 10, 1 al 7, podemos ver cómo Dios le da la visión a Cornelio, ¿verdad? Le dice: manda a buscar a Pedro, y ya le da los datos dónde está, ¿verdad? Hechos 10 del 1 al 7, ahí está la historia. La mayoría ya la hemos leído, si no usted la puede leer en su casa. Y dice la Biblia, bueno, ahí vamos a leer este pedacito. Dice, el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un gentil, no era judío. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Posa, y ya le dice dónde, ¿verdad? Le da la ubicación, así como el Google Maps, ¿verdad? ¿Ok? Y ya le dice: ve a buscarlo. Cornelio manda a unos hombres a buscarlo, ¿ok? Y traen a Pedro. Ahora, es interesante ver que Dios no permite que el ángel le dé el evangelio, porque el evangelio de la gracia solamente puede ser predicado de hombre a hombre, de persona a persona, porque es basado en el arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles
no tienen parte en esto. ¿Me entiende? Entonces vemos cómo regresa Cornelio, versículo 24. Dice que al otro día entraron a Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando entra Pedro, sale Cornelio a recibirle, se le postra. Pedro le dice: no hagas esto, yo también soy hombre, ¿verdad? Y en el versículo 44, de ahí de Hechos 10, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Entonces vemos que el Evangelio de la Gracia, que termina con el rapto, ¿verdad?, solamente puede ser predicado, puede ser compartido de persona a persona. Tú y yo tenemos esa responsabilidad todavía, porque no nos ha llevado en el rapto el Señor, de compartir el Evangelio. Así que hoy mismo en la noche tenemos que pensar a quién le vamos a compartir. ¿Sale? ¿Sí lo entendimos o no? ¿Ok? Entonces nosotros actualmente disfrutamos de ese Evangelio de la Gracia. Ahora, es interesante, volvamos a Apocalipsis 14, lo que estábamos leyendo ahorita, versículo 6. Nos dice acá que ve Juan volar un ángel en medio del cielo, a otro ángel, perdón, que tenía el Evangelio eterno. ¿Cuál es el Evangelio eterno? ¿Verdad? Es el Evangelio, a ver si lo podemos captar, que aplica para todas las criaturas creadas, valga la redundancia, por Dios. Eso aplica para los hombres y eso aplica para los ángeles. Este Evangelio eterno no es superior al Evangelio de la Gracia, no, es adicional, es parte de lo mismo, pero el Evangelio de la Gracia es para los humanos, el Evangelio eterno es para todas las criaturas. Ahí sí los ángeles pueden predicarlo, ¿verdad? Ahí sí los ángeles, ¿por qué? Porque Dios es el soberano creador de todo lo que existe, por lo tanto tiene todo el derecho de creación de ser temido y adorado por todas sus criaturas. Amén. Es para que hubiera dicho un amén más. Ok. Colosenses 1, 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, incluye a los ángeles, las que hay en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, aunque se hayan rebelado contra Dios, fueron creadas por Dios y merecen su adoración, merecen su obediencia, ¿verdad? Dice: sean dominios, principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17 dice: Él es antes de los ángeles, de los hombres, de las plantas, de los planetas. Dice: y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe qué significa subsistir? Tienen su propósito, tienen su razón de ser. Tú y yo tenemos nuestra razón de ser en Dios. Ahora fíjese, nosotros podemos ver ahí en el versículo 6, dice, volvamos a leer, dice que vaya este ángel que tiene el Evangelio eterno, estoy en el versículo 6, para predicarlo a los moradores de la tierra, o sea, a los hombres. Ahora, ¿por qué tiene que usar Dios ángeles? Porque no hay creyentes, hijos e hijas de Dios en la tierra competentes para predicar el Evangelio, porque todos ya fuimos arrebatados. No hay gente calificada, no hay cristianos consagrados. Los que se quedaron en el rapto
son cristianos, a lo mejor unos no eran ni cristianos. Entonces no tienen esa capacidad para predicar el evangelio, y como un recurso forzoso, Dios usa a los ángeles para predicar el evangelio. Y vea en qué se basa este evangelio eterno. Versículo 6, seguimos ahí: para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice, bueno, quiero hacer un punto ahí importante. Aquí, fíjese, se va a terminar, decíamos hace rato, comentaba en la meditación, que en este tiempo, después en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, se van a terminar de cumplir todas las profecías que están profetizadas en la palabra. Porque aquí los ángeles van a poder predicarle a todos los seres humanos. Se cumple la palabra profética de Mateo 24:14. ¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio del reino. Dice, y entonces, 24, para testimonio a todas las naciones. No va a quedar una sola persona sin escuchar el evangelio de Dios. Aunque ya las condiciones han cambiado y está la gran tribulación, ahí las personas van a pagar a precio de sangre su salvación. Ahí las personas van a pagar a un precio de sufrimiento terrible. Ahorita, amado, la tenemos fácil. Ahorita la tenemos y gracias a Dios por todavía nuestro país gozamos de la libertad. ¿A alguien lo amenazaron ahorita que vino a la iglesia? ¿A alguien lo apedrearon? ¿Verdad? Ok, entonces fíjese, tenemos libertad, pero volvemos otra vez a ver las bases o por qué, cuál es el fundamento de este evangelio eterno. Versículo 7 nos los dice de Apocalipsis 14. Dice que este ángel decía a gran voz: teman a Dios. Está basado en el temor y reverencia al Dios creador de los cielos. Claro, no estoy diciendo que ya el sacrificio de Cristo ya no, sigue vigente todavía. El sacrificio de Cristo va a ser vigente por toda la eternidad, ¿verdad? Sigue todavía aplicado solamente para los seres humanos, no para los ángeles, ¿ok? Y dice ahí, teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Está claro ahí? Vamos más o menos, ¿sí? ¿Ok? Entonces fíjese, nosotros tenemos que entender que este evangelio eterno se adiciona al evangelio de la gracia. Porque todavía aquellos que permanezcan en la gran tribulación, porque va a haber salvación en la gran tribulación, a un precio muy alto, pero va a haber salvación, y nos los describe aquí, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo, lo que las personas van a tener que soportar en este tiempo de persecución, porque se va a desatar una persecución tanto para Israel como para el pueblo gentil que quiere buscar a Dios, ¿ok? Versículo 8. Vamos al ángel que sigue. Segundo ángel dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Nosotros podemos ver en Génesis capítulo 10, aparece Nimrod, ¿verdad? Nimrod, que era nieto
de Cam, el hijo de Noé. Ese no traía la simiente de Set ni de Enos. Ese traía la simiente maligna de Cam. Recuerde que Cam fue el que deshonró a su padre, ¿verdad? Fue el que vio la desnudez de su padre y menospreció la autoridad de su padre y recibió maldición. Entonces, Nimrod, dice la palabra ahí en Génesis 10, que fue el primer poderoso cazador, ¿verdad?, que se levanta, y su reino fue en Babel. Y capítulo 11 nos habla o nos describe la historia de la Torre de Babel, que ahí en Babel se llevó a cabo la primer rebelión masiva en contra de Dios. O sea, los seres humanos se organizaron de tal manera que se pusieron contra Dios en forma colectiva, ¿verdad? Y entonces Babilonia representa el sistema religioso que se rebeló contra Dios. Esa rebelión se extendió a todas las naciones y a todos los hombres, ¿verdad? Y en ese tiempo el anticristo va a ser el líder de esa religión falsa y el que va a encabezar la rebelión absoluta en contra de Dios. Por eso dice ahí el versículo 8, ¿verdad? Ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Más adelante, en el capítulo 17, vamos a ver más detalles acerca de Babilonia, ¿verdad? De este sistema religioso. Ahí vamos a ver un poquito más a estudiar un poquito más acerca de esto. Versículo 9 de Apocalipsis 14, perdón. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, fíjese, porque ya dijimos, ¿verdad? Ya hemos estado estudiando que en ese tiempo se va a llevar un sistema tan organizado que la persona no va a poder comprar, vender, no va a poder recibir un sueldo debido al control minucioso que se va a llevar sobre las vidas de las personas. Si ahorita ya se lleva, ¿verdad? Ya lo hemos estado viendo, debido a la tecnología tan adelantada que tenemos. El anticristo va a usar los sistemas más sofisticados de control para que las personas, solamente aquellos que tengan la marca de la bestia, ya sea en la mano derecha o en la frente, van a poder accesar a todos los beneficios, ¿verdad? Y los que no van a tener que sufrir. De hecho, la Biblia habla mucho, ¿verdad? En Mateo y en Joel, dice: huyan a los montes. Lo leímos la semana pasada también, lo meditamos, ¿verdad? Huyan a los montes. La gente va a tener que escapar porque van a ser perseguidos por su fe. Entonces, imagínense viviendo como no sé, como tal vez como animalitos en los cerros, vagando, como dice Hebreos 11, ¿verdad? Andando de aquí para allá, sufriendo, porque van a ser perseguidos. A lo mejor una persona se va aquí al cerro, ¿verdad? Y dice: bueno, ya escapé de aquí, pero si se va para el otro lado, pues para el otro lado también va a haber persecución, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera Dios va a proveer en su misericordia para que esas personas malvivan ahí, ¿verdad? Y puedan subsistir en este tiempo tan terrible de persecución, ¿verdad? Versículo 10 del capítulo 14 dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo. Fíjese el precio que van a pagar aquellos que reciban la marca de la bestia:
no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, si pudimos ver estos tres ángeles que han salido con un mensaje, yo diría, de extrema persuasión. O sea, Dios manda a estos ángeles con el propósito, ¿verdad?, de hacer volver a los hombres a Dios. Dios está mandando a estos ángeles. Ahora, déjeme le digo una cosa, aquí va a haber un conflicto muy grande, porque por un lado va a estar el anticristo, la bestia, el falso profeta, la maldad va a estar desbordada y fíjese, no va a estar tan fácil. ¿Por qué? Porque va a haber una maldad tan grande y una perversión tan grande que la gente que, por ejemplo, tal vez cuando antes del rapto batallaba con algún vicio, por ejemplo, que era inmoral y por eso se quedó, porque era inmoral. ¿Sabe que en ese tiempo la inmoralidad en la tierra va a ser un paraíso? Es como un inmoral que se va al carnaval de Río de Janeiro, ¿verdad? O al de Veracruz, aquí más cerquita. ¿Qué no hay ahí? Hay un espíritu de maldad, de perversión. Pues ahí, suéltate la greña, ¿verdad? El que le gusta la droga, pues te la van a regalar. El que le gusta el alcohol, el que le gusta la inmoralidad, el que le gusta, va a haber de todo eso, ¿me entiende? Para los que se van a perder, eso será un paraíso y van a tener que luchar 10 veces más de lo que están luchando ahorita. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso va a ser una verdadera batalla. Si ahorita no puedes vencer esa guerra, esa lucha, en ese tiempo que haya vas a prender la televisión, 100 canales de pornografía, ¿verdad? No, pues, y unos 2 de los otros normales, ¿verdad? Allá afuera va a haber así como barras libres, donde sea, ¿verdad? Si eres borracho, pues ahí, entonces vas a luchar con ese sistema de perversión que va a estar desatado. Entonces no creas que nomás va a estar así normal la cosa y te van a empezar a pervertir. No. Va a haber una guerra impresionante. ¿Por qué? Porque la maldad se va a desatar, ¿verdad? No sé si a usted le ha tocado estar en algún lugar donde hay maldad, donde usted llega y percibe un espíritu de maldad y dice, oye, se siente la perversión, ¿verdad? Pues en ese tiempo va a estar a todo lo que da, ¿verdad? Entonces, fíjese, estos ángeles salen a decirle a la gente, regrésense a Dios, vuélvanse a Dios, ¿verdad? Es por eso que el versículo 12 dice lo siguiente. Estoy en el capítulo 14, dice, aquí está, o en esto consiste la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto lo dice prácticamente para los santos, porque va a haber santos que a lo mejor en ese tiempo se van a volver a Dios y así como dice Pedro, ¿verdad? Que el justo Lot afligía su alma al ver la perversión de Sodoma, pero era un cristiano débil, era un creyente débil, ¿verdad? Era un cristiano carnal. Ahora, estos santos que van a estar en este tiempo de la gran tribulación, van a afligir su alma. Y por eso dice la palabra, en esto consiste la paciencia de los santos, en que van a decir, Dios, ayúdame. Y yo lo aplico para el tiempo que estamos viviendo ahorita también nosotros. Aquí está la paciencia de los santos, los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos todos los días le pedimos? Amados, todos los días batallamos con tentaciones. Todos los días batallamos con el pecado. Todos los días batallamos con la carne, con lo que antes
de repente vienen aires a nuestra vida, ¿verdad? Y se nos antoja, o empezamos a pensar en cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Y dice, ahí se va a demostrar la paciencia de los santos en buscar la ayuda de Dios, en decirle a Dios, Dios, ayúdame para vencer el pecado, ayúdame para seguir adelante. Amados, y fíjese, en esto nosotros tenemos que darnos cuenta que para eso nosotros nos reunimos. Me gusta mucho lo que dice Hebreos 10:23 al 25. Hebreos 10:23 dice, amados, mantengan firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, fiel es el que prometió. Esto va a suceder. No es una suposición, no. Esto va a suceder. ¿Cuándo? Yo no sé, más adelante, pero de que va a suceder, va a suceder. Entonces dice ahí, el escritor dice, manténganse. ¿Y sabe cómo nos podemos mantener? Juntos. Juntos. Si nos desconectamos del cuerpo, si nos desconectamos del ejército de Dios, perdemos la batalla. Por eso hoy es la célula, mañana es la reunión, al otro día nos vamos a comer con el hermano fulanito, ¿verdad? Y al otro día hacemos, porque nos necesitamos unos a otros para mantenernos en la fe. Yo veo una persona que deja de venir y se desconecta y quién sabe qué burradas anda haciendo ya, porque ya no vino. Que tiene mucho trabajo y que, vea lo que dice ahí, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿A qué? Hermano, haz esto, hermano, haz esto. Gracias porque hiciste esto. Nos animamos, nos fortalecemos unos a otros, convivimos, peleamos juntos, lloramos juntos. Abre tu corazón. ¿Sabes qué? Tuve un problema con mi esposa, tuve un problema con mi hijo. Estamos ahí unidos, ¿verdad? Versículo 25 dice, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque vemos que el que se desconecta pierde. ¿Verdad? Entonces, tenemos que estarnos dando cuenta, ¿verdad? Que para eso nos juntamos, para estar unos a otros ahí peleando. Y me gusta lo que dice ahí, versículo 13. Vea lo que dice del capítulo 14. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos, ¿verdad? Para el mundo a lo mejor el venir a la iglesia, el servir a Dios, el estar trabajando para Dios es una locura, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, dice la palabra en Corintios, dice que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. No es en vano. Va a tener una recompensa. Va a tener un galardón en el cielo. Veíamos la otra semana, ¿verdad? Que Dios es generoso. Que Dios un día nos va a recompensar ese sufrimiento, ¿verdad? Que a veces tuvimos en la tierra. Me gusta lo que dice Hebreos 11:24. Hebreos 11:24 habla de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En lo que Dios tiene para nosotros. 27 y terminamos. Por la fe abandonó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, porque nos desafía, nos alienta. Gracias, Señor, porque pudimos llegar aquí a este lugar. Y en esta noche, Señor, nos ponemos debajo de tus pies. Te adoramos, Señor. Te damos gracias por habernos alcanzado. Y reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos nuestras flaquezas delante de ti. Y reconocemos que por eso estamos juntos en esta noche, porque nos necesitamos unos a otros y sobre todo te necesitamos a ti, Padre. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a ser una iglesia que camina en la verdad, a ser una iglesia entendida en las señales, a ser una iglesia que se puede dar cuenta que el verano está a la puerta, que tú vienes pronto. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia obediente, que predica la palabra, una iglesia que camina en obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, guarda esta iglesia, que seamos luz en medio de la oscuridad, que seamos luz, Señor, en medio de un mundo que se está perdiendo, Señor. Ayúdanos a ser fieles y bendecimos, Señor, los pueblos aquí representados por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos orar por ellos, bendecir a esas gentes que viven ahí, y podemos ganar para Cristo aquellas personas que tú has puesto cerca de nosotros. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y ayúdanos a estar preparados para cuando tú vengas por nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Cubre a tu pueblo con tu sangre. Haz invisible a tu pueblo al reino de las tinieblas. Y gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Saludos.